¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? El ministro de Salud realiza una conferencia de prensa para anunciar las medidas que se asumirán frente a un posible rebrote del coronavirus. Además, el ministro anunció que no se gestionó el retorno de los médicos cubanos. Tras la posesión de Luis Arce Catacora, el CIRMES rechazó la posibilidad del regreso de galenos de Cuba. El gobierno nacional no gestionó el retorno de médicos cubanos a Bolivia, dijo el ministro de Salud, Edgar Pozo, quien afirmó que esta falsa información corresponde a grupos que utilizan el tema para su palestra política. Algunos sectores han manifestado que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, estarían convocando 5.000 médicos de la República de Cuba, con el propósito de supuestamente quitarles espacios laborales a muchos médicos en Bolivia. Eso no es cierto, no ha habido en ningún momento, por lo menos en lo que soy yo como ministro, ninguna definición respecto a este tema, señaló el ministro. A continuación, escuchemos las principales medidas que se asumirán frente a un posible rebrote del coronavirus y luego continuamos. Bueno, buenos días, amigos de la prensa. Voy a hacer una excepción de unos 10 minutos o menos, tratando de que se me entienda mejor, porque utilizando el barbijo a veces no se capta muy bien lo que uno habla, lo que uno quiere expresar. Así que mil disculpas a la población por utilizar con un paréntesis el barbijo. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Santa Cruz con algunos temas que durante el día tenemos que cumplir. A las 9 de la mañana tenemos una reunión con el Colegio Médico Nacional y los colegios departamentales. Vamos a tocar varios temas de interés común en el marco de los planes sobre salud. Posteriormente, en el transcurso del día, tendremos contacto con el CEDES para también hacer lo propio y analizar los temas de las alzas que han estado sufriendo los índices de afectación por el COVID-19 en la ciudad de Santa Cruz, bueno, en el departamento de Santa Cruz. Tenemos una reunión con el tema del hospital oncológico en la tarde, de tal suerte que hay una agenda muy apretada y amplia. Bueno, a ver, hay algunas cosas que necesito que se transmita a la población. Primero, hay una planificación ordenada para poder combatir el coronavirus, tanto en su condición de enfermedad infecciosa, viral, que ha afectado muy duramente a la población durante este año. Con dificultades, con tropiezos, el país ha logrado superar de alguna manera esta enfermedad a lo largo del 2020. No la conocíamos, no la esperábamos en sus extremos de letalidad y mortalidad, porque en Bolivia, como en los Estados Unidos, no se la conocía la enfermedad. Entonces, los embates del coronavirus fueron muy importantes, y a estas alturas del año 2020 la conocemos mejor a la enfermedad. En este marco, el gobierno del presidente Arce ha establecido a través de mi ministerio un plan de acción para la protección de la población de hoy en adelante. Anteayer se ha cumplido un primer mes, hemos trabajado intensamente sobre este tema, tanto en la prevención como en la curación de la enfermedad. Primera cosa,
esa. La segunda cosa que ha estado ocurriendo con mucha ligereza, el planteamiento de algunos sectores que han manifestado que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud, estarían convocando alrededor de 5.000 o no sé cuántos médicos profesionales de la hermana República de Cuba, con el propósito de supuestamente quitar el espacio laboral a muchos médicos en Bolivia. Esto no es cierto. No ha habido en ningún momento en la gestión, por lo menos que estoy yo como ministro, ninguna definición respecto a ese tema. Así que quiero mencionar que esta supuesta acción del gobierno del presidente Arce no es otra cosa que a lo mejor una palestra para algunos sectores que utilizan este problema de sensibilidad en el marco de los profesionales en salud de Bolivia. Queda absolutamente descartado. Tercero, nosotros estamos muy interesados como Ministerio de Salud y por eso estamos acá en Santa Cruz para conversar con los diferentes niveles del quehacer departamental respecto al COVID. Evidentemente hay preocupación porque los índices de la enfermedad han subido los últimos días y esto ha provocado una preocupación de la población nacional, por supuesto la cruceña. En este marco está a mi lado el director nacional de epidemiología, un experto, eximio experto en la materia de infectología, quien les va a dar 2 o 3 minutitos sobre este tema de la diferencia de casos entre los 15 días anteriores y los últimos días de incidencia de la enfermedad en Santa Cruz. Muchas gracias, señor ministro. Igualmente, disculpas por habernos retirado el barbijo por un momento. El comportamiento de este virus durante la pandemia ha sido muy eficiente, muy dinámico, persistente y sostenido. Esas características y su tropismo no muy bien definido al principio ha hecho, pues, junto al comportamiento de la población, que el impacto sea mayor en toda la población en general. Actualmente, desde hace unos 3 días aproximadamente, se está viendo una escalada importante en el número de casos en Santa Cruz, sobre todo. Esto está generando que podría ser la probabilidad de que sea el inicio de una segunda ola. Entonces la preocupación viene más aún porque las medidas sanitarias han quedado relajadas. En este momento, las únicas 3 armas que tenemos para prevenir la enfermedad, una enfermedad desconocida, una enfermedad categoría A, una enfermedad con nivel de bioseguridad 3, una enfermedad que no tiene tratamiento, todavía vacunas hasta este momento en la mayor parte de los países, debe ser tomado en cuenta como un evento inusitado para nosotros, un evento que jamás lo hemos tenido, que si bien hubieron 7 coronavirus que adelantaron a pero este ha venido con mayor fuerza y con mucha capacidad de virulencia y mucha capacidad de patogenicidad, de transmitirse de persona a persona. Entonces, si la población no toma en cuenta las 3 medidas estándar que se han ido repitiendo de manera constante, si la población no asume su responsabilidad en el uso de la mascarilla,
correctamente cubriéndose la nariz y la boca. Si no tiene las medidas sanitarias correspondientes de lavarse lo más que pueda las manos por 20 segundos, las veces que pueda, para poder eliminar al virus, o bien no se pasa con un alcohol al 70% o un alcohol gel, y si no mantiene un distanciamiento de 1.5, como que ustedes no lo están manteniendo, la probabilidad de contagiarse con la enfermedad es alta. Pero si toman estas medidas sanitarias, estamos teniendo un umbral de seguridad dentro de la población de un 95% de no infectarnos. En otras palabras, el autocuidado de la salud está en la persona individual para evitar transmitir y no llevar a la familia y luego convertirlo en una comunitaria. Bueno, ¿cuál es el plan de acción que tiene en este caso el gobierno referente ya a este posible rebrote que se habla sobre todo frente al COVID-19? Bueno, el plan de acción, no tenemos un plan, tenemos un plan estratégico de acción global, donde están involucrados los municipios y las gobernaciones. De Sudamérica estamos adscritos a un programa que se llama el programa COVAX. El programa COVAX establece la posibilidad que los países que no tenemos muchos recursos puedan acceder a la provisión de vacunas de las diferentes industrias que están propiciando las mismas con carácter de gratuidad. Esto, sin embargo, no cubre el total de la necesidad de la población. Estamos probablemente alrededor de los 3 millones de dosis por este plan. Pero nosotros tenemos 11 millones de habitantes, por lo tanto, el excedente por encima de los 3 millones va a ser un esfuerzo del Estado Nacional. Esfuerzos internos, de recursos propios o mecanismos de financiamiento externo. Estamos precisamente en esa fase. Muchos se preguntan cuál vacuna vamos a utilizar. En muchas partes, en el 99% de los países de esta orbe, de la parte de Sudamérica y Centroamérica, no han definido con absoluta claridad qué vacuna se va a utilizar porque las industrias que las están fabricando están corriendo fases de aprobación científica a que la Organización Mundial de la Salud diga aprobada una, aprobada la otra, aprobada la tercera. En ese marco, están todavía en esta fase de aprobación las diferentes vacunas a nivel del mundo. Ustedes me dirán, pero si están vacunando en Rusia, en China y en otros países y en el Reino Unido, es porque han tomado una decisión soberana sin pasar por la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. En Rusia es una vacuna rusa y la decisión fue de su gobierno y la aceptó su pueblo. Lo mismo ocurre en China y en algunos otros países de igual manera. Pero la norma es para que nosotros le podamos brindar a la población la posibilidad de darles vacunas habilitadas por la instancia científica, eso es lo que vamos a hacer. Estamos a pocos días, no más de una semana, en virtud de la cual ya anunciaremos qué tipo de vacuna vamos a utilizar. Segundo, las vacunas se van a distribuir absolutamente gratis. No hay ningún concepto de pago de ninguna naturaleza porque esta es una obligación del Estado de cubrir y proteger a la población boliviana. En este sentido, quede claro que el Estado boliviano a través del Ministerio está tomando las previsiones de orden protectivo primario, prevención, tratando de que lo que ha dicho el doctor Barrientos,
usar mascarilla, lavarse las manos y estar 1,5 metros de distancia es lo fundamental. Todo lo demás no sirve mucho. Estas 3 cosas van a salvar muchas vidas, pero cúmplanlo. Nuestra población a veces no la entiende y se deja estar y se relaja. Da la impresión que los últimos meses, en Santa Cruz sobre todo, ha habido un exceso de confianza porque el pico de la enfermedad pasó. Entonces, la utilización del barbijo es no más del 40-50% de la población. Pocos acceden a las 15 o 20 veces que tiene que lavarse las manos una persona y mantener una distancia entre una persona y otra de alrededor de 1 punto. Estos elementos son básicos y fundamentales. No cuesta más que 3 bolivianos el lavarse las manos, el utilizar el jabón, utilizar el barbijo y estar a distanciamiento. En cambio, una terapia intensiva cuesta alrededor de 16.000 bolivianos por día. Sepan, esa es la gran diferencia. Entonces, prevenir es más importante y mejor que curar cuando esto ya avanzó. Bueno, estos son los temas que queríamos conversar con ustedes. Hoy tenemos... Esas fueron las palabras del ministro de Salud, quien asegura que se reunirán con todos los entes involucrados en salud por un posible rebrote. Además, cuestionó las cuarentenas dictadas en la gestión transitoria. No sabemos cómo se asumirá un posible rebrote del coronavirus o cuál será la línea desde el gobierno. Al parecer, todas estas reuniones indicarán ese procedimiento. Pero mientras tanto, el ministro de Salud aseguró una y otra vez que no se gestionó el retorno de los médicos cubanos. Luego de la posesión del presidente Luis Arce Catacora en noviembre, el Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública, SIRMES, manifestó que no se permitirá el retorno de médicos de Cuba al país. Desde el sector de salud circuló la información de que supuestamente el gobierno estaría gestionando el retorno de aproximadamente 5.000 galenos de la isla. Ante eso, el ministro de Salud, Pozo, negó que la administración gubernamental tramite el regreso de los médicos extranjeros. Quiero mencionar que esta supuesta acción del gobierno del presidente Arce no es otra cosa que una palestra para algunos sectores que utilizan el problema de sensibilidad en el marco de los profesionales en salud de Bolivia. Queda absolutamente descartado este tema, manifestó en conferencia de prensa. Al respecto de las palabras del ministro de Salud, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. No hubo una sola palabra del ministro al respecto del escándalo de corrupción al interior de la Caja Nacional de Salud. No olviden dejarnos sus percepciones sobre lo que manifestó el ministro de Salud.